Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a su espacio Tendencias. Como siempre, un gran gusto compartir con ustedes y nuestros invitados temas de interés y de actualidad que nos ayudan a comprender lo que sucede en nuestro entorno, los fenómenos sociales que se dan en nuestro país. Saludo a mi compañero en el set, Juan Fernando Jaramillo. Muy buenas noches. Caterina, buenas noches a usted y a todos los televidentes, y en especial a nuestro invitado que se encuentra de muy lejos, pero con toda la energía de contestarnos las preguntas sobre los acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional, y en este momento está en México, en eso. Saludemos al presidente de Fedegan, el doctor José Félix Laforí. Bienvenido a Tendencias. Gracias, Juan Fernando, Caterina. Muy buenas tardes a todos los que nos ven a esta hora. Un saludo muy cordial. Muchísimas gracias. Bueno, pues doctor José Félix, usted ha formado parte de esa comisión o es parte de esa comisión que adelanta los diálogos con esta organización que a lo largo de muchísimos años, desde que tengo memoria y estoy en el ejercicio de esta profesión, ha estado buscando acercamientos para hacer unos procesos los cuales han resultado inciertos, fallidos o no se han logrado concretar. ¿Por qué usted se involucra en esta ocasión y cree que sí puede ser exitosa? Esa es una pregunta que obviamente hay que contestarla con una serie de aristas. Lo primero, ustedes recordarán cuando el presidente Petro ganó, él dijo un par de cosas que para Fedegan tuvieron mucho sentido. Lo primero es, voy a cumplir con el acuerdo que firmó el gobierno Santos con la FARC, y eso implicaba hacer una reforma rural integral de 3 millones de hectáreas para entregarle como beneficiarios a campesinos sin tierras o con tierra insuficiente. Y el segundo elemento es, este va a ser un gobierno de concertación y de diálogo. Y al poco andar, tuve la oportunidad de iniciar unas conversaciones, primero reservadas y después públicas con el gobierno, a efecto de que Fedegan facilitara, es decir, fuera un medio adecuado para que el gobierno pudiera comprar, al parecer, o por lo menos en la meta, 3 millones de hectáreas. Y eso dio pie para que el gobierno me invitara a participar de estos diálogos. Y además lo hizo en el marco del Congreso Ganadero, que es una instancia para mí de absoluto y total exigencia desde el punto de vista del cumplimiento de lo que allí sucede. El presidente hizo espontáneamente la propuesta y muchos ganaderos resolvieron aplaudir al presidente, involucrándome a mí como delegación del gobierno. Ese día, después de que el presidente se fue, uno de los tantos ganaderos que estaba allí, que se me acercó a felicitarme y a saludarme, me dijo: presidente, yo le agradezco que haya aceptado ese reto, porque yo tengo los predios en la zona del Bajo Cauca. Y a renglón seguido me dijo: nadie sabe el tamaño de la gotera, sino aquel que vive bajo ese techo. ¿Qué estaba diciendo este ganadero? A mí me toca intentar hacer ganadería, ser productivo en un entorno donde hay un control territorial de actores violentos que claramente marcan cuál es el ritmo en que esas regiones puedan adelantar sus actividades productivas. Ahí en el Bajo Cauca está el Ejército de Liberación Nacional, como lo está en el norte de Santander, como lo está en Arauca, como lo está en toda la frontera con Venezuela y como lo está también en otras zonas del país, como Bolívar, como el Chocó, en fin. En consecuencia, negarse a participar cuando son los ganaderos los primeros afectados. Y aquí viene un tema de fondo. A los ganaderos lo han maltratado a lo largo del tiempo.
que somos paramilitares, que somos victimarios, cuando en el fondo hemos sido víctimas de todas las violencias, independientemente de quién sea el actor, sea FARC, sea Ejército de Liberación Nacional. Incluso cuando estaban vigentes otras organizaciones armadas como el EPL y también del paramilitarismo. En consecuencia, era inexcusable la participación mía en ese tipo de en estas conversaciones que se adelantan en este momento en México. Bueno, presidente, preguntarle cómo van las conversaciones con ese grupo guerrillero, cómo las está sintiendo y usted cómo particularmente las siente, porque usted es como una ecuación distinta a lo que cuando estuvieron con las FARC eran casi todos iguales, excepto el militar, ¿cierto? Que el general Mora. Pero usted es el diferencial. ¿Cómo ve eso adentro? Pues mire, yo tendría que hacerle varias precisiones. En mi opinión, demasiado lento, muy procedimental. El Ejército de Liberación Nacional es una guerrilla atípica. Ellos, contrario a la FARC, se sienten como una extensión armada de la sociedad civil. Y una parte muy importante de sus acumulados son acumulados en materia de luchas sociales, económicas, ambientales, ideológicas, internacionales, contrario a la FARC, que ellos se sentían la vanguardia de la revolución y arrastraban, digamos, a los sectores populares. La prueba es que a la final, fíjense ustedes, cuando la FARC logra negociar y participa de las elecciones en el año 18, lo que alcanzó a sacar fueron muy pocas curules, como ahora. Es decir, las curules que saca es en virtud del acuerdo y no porque tenga un respaldo popular. Estos caballeros creen que tienen respaldo popular, como lo tuvieron en su momento el M-19. Ahí no puede olvidarse que el M-19 tenía de pronto una capacidad de fuego muy baja. Había muy pocos hombres en armas. En cambio, tenía, al parecer, mucha simpatía en ciertos sectores de opinión. Por eso, cuando en el 89 resuelve dejar las armas, participar del gobierno de Gaviria y luego participar del proceso que finalmente terminó una constituyente, poco menos de la tercera parte de los constituyentes eran del M-19. Eso marca una diferencia sustantiva con lo que es o con lo que fueron las FARC como negociadores, y no sé qué tanto pueden marcar una diferencia con lo que son estos actores del Ejército de Liberación Nacional. Pero lo que sí es evidente es que es una guerrilla con una estructura organizativa diferente y con unos sectores incorporados, ya bien sea sus acumulados ideológicos, sociales, económicos, de un nivel desde el punto de vista académico y se quiere intelectual superior. Sí. Bueno, Caterine, sin duda, esta es una guerrilla distinta. Yo estoy de acuerdo con él, pues la historia lo muestra y las acciones lo muestran, es una guerrilla distinta. Yo quiero saber cuáles son las líneas más complicadas sobre las cuales los negociadores del gobierno han tenido con el Ejército de Liberación Nacional, con ese grupo guerrillero. Mire, hasta la fecha, lo que hemos tenido son un ciclo en Caracas muy procedimental, muy formal. Allí prácticamente se adelantaron 4 o 5 protocolos, entre ellos el que institucionaliza la mesa para que la totalidad de los elementos que eventualmente puedan surgir, que abran espacio de controversia,
tengan en esos protocolos un mecanismo de resolución. En este ciclo ya llevamos prácticamente 2 semanas. Hemos arrastrado una serie de pendientes del primer ciclo en los temas procedimentales y no hemos todavía aprobado la agenda. La misma agenda que se discutió durante 4 años en el gobierno. Por consiguiente, no hemos empezado a tocar temas sustantivos, que son los temas en los que eventualmente habrá que poner líneas rojas, o mejor, establecer unas dinámicas para que la conversación vaya en la dirección de aquellos temas sobre los cuales el país está esperando un proceso que eleve la discusión a temas que son claves para la construcción de un mejor país. Sí. Si estas conversaciones, o mejor, este acuerdo termina en más de lo mismo que terminó la FARC, es decir, un acuerdo en donde se vea impunidad, en donde se otorgan unas curules, en donde además se comete el gravísimo error de buscar que un tema tan sensible en la dinámica de violencia como el narcotráfico, especialmente lo que tiene que ver con los cultivos ilícitos, simple y llanamente se erradique a través de escenarios voluntarios. A mí me parece que los ciclos de violencia en Colombia van a ser aún más severos. Porque miren, el país tiene que tratar de interiorizar unas etapas que creo que lo marcan de una manera muy fácil. En el año 2002 había quienes sostenían que el país era una democracia o un Estado fallido. En el 10 se había restablecido la autoridad y el orden. Los alcaldes habían vuelto a gobernar desde sus propios municipios. El territorio en buena parte era controlado por la fuerza pública. Los cultivos ilícitos habían bajado a 42.000 y en consecuencia se respiraba un ambiente de seguridad y, si se quiere, de paz bastante más pronunciados o más claros que los que finalmente terminamos por percibir los colombianos en el año 18, es decir, 2 años después de haber firmado un acuerdo de paz. Háganme el favor, de paz con la FARC. Sí. En el año 18, es decir, 4 años después del gobierno del presidente Duque, gobierno elegido por nosotros, ¿verdad?, para que aquí no haya algo maniqueo, de que como es uribista y no es santista o no es progresista, entonces la cosa va por otra línea. No. Aquí, en el año 18, es decir, hace un año, la situación era absolutamente peor. Es decir, una cosa era el 2, una cosa era el 10, otra cosa el 18 y otra cosa el 22, 4 años después del gobierno del Duque. Si este gobierno no hace un acuerdo con esta organización armada, incluso si no avanza con unos mecanismos que todavía no están claros en materia de paz total, en el 26 la violencia que tendrá que soportar el país por cuenta de las rentas ilícitas, especialmente el narcotráfico, pueden terminar generando unos factores de perturbación muy altos en la sociedad colombiana. Sí. Bueno, no, vámonos a unos cortos mensajes comerciales, Caterine, y regresamos para el remate de este magnífico programa desde México con José Félix Laforí. Gracias por continuar con nosotros esta noche a través de Tendencias en nuestro canal Televid. Hoy en compañía de José Félix Laforí, presidente de Fedegan y miembro de la comisión negociadora con el Ejército de Liberación Nacional, que se encuentra en este momento en México. Desde allí nos atiende. Y bueno, pues preguntarle obviamente en la misma línea que iniciamos, doctor José Félix, porque
mientras que el país le tiende una rama de olivo a todos los actores violentos, el Ejército de Liberación Nacional, con quien hemos tenido infinidad de intentos, lo que hace algunos días es secuestrar en Arauca a un sargento del ejército, un acto que el propio presidente de la República pues señaló como un saboteo al proceso de paz. ¿Usted no pensaría, con todo lo que ha ocurrido y la forma en la que además nos manifiesta los diálogos avanzan de forma lenta, que puede ser una actitud de seguir dilatando en el tiempo estos diálogos indefinidamente y siempre presentarle un obstáculo, pero doblegar al país ante el deseo de la paz? Sí, yo creo que sí, pero yo diría mucho más. Por ejemplo, Arauca. Arauca es quizás de los departamentos donde el Ejército de Liberación Nacional tiene un mayor acumulado en lo que ellos llaman luchas sociales, económicas, ambientales, ¿no? Mire usted la parálisis que tiene en el sector hoy extractivo. Dos grandes empresas que dan miles de empleos en Arauca, que son empleos que le permiten a la gente de Arauca vivir mejor. Una Parex y otra Sierra Col, nada menos y nada más que el oleoducto Caño Limón Coveñas. Evidentemente el daño, el impacto que tiene eso en la economía, pero más que en la economía, en ciertos sectores sociales que ellos dicen representar como cruzados de las causas de la sociedad civil, evidentemente es una contradicción. Para eso son estos diálogos. Pero repito, no hemos entrado en los temas sustantivos. Cuando entremos en los temas sustantivos habrá que preguntarle al Ejército de Liberación Nacional qué elemento dentro de la agenda en materia de participación, pero aún más en materia de transformaciones para la paz, en un territorio tan duramente golpeado como Arauca, eventualmente hay que hacer, tanto por parte de ellos como por parte del Estado, incluso el sector privado. Y mira, le voy a dar un dato que me sorprende. Fíjese que ha habido una polémica en estos días a propósito del tema de tierra. ¿Sabe cuánta tierra me han ofrecido en Arauca? Más de 147.000 hectáreas. ¿Por qué? Porque allá, especialmente los ganaderos, no tenemos un minuto de tranquilidad para poder atender nuestras actividades productivas en paz, generando bienestar, generando condiciones para que tanto quienes son los propietarios de esas fincas como sus trabajadores puedan trabajar sin estar pendiente de que es una zona eventualmente minada o que los secuestran o que los extorsionan, como en efecto sucede con muchas regiones donde hay una presencia activa del Ejército de Liberación Nacional. Yo creo que son temas que vendrán y son temas que tendremos que ponerlo con toda crudeza, con respeto, tramitando este tipo de temas sin altanería ni generando incidentes en la mesa que no correspondan a la altura con la cual hay que desarrollar estos temas. Pero por supuesto con la crudeza que impone los hechos, las realidades en el territorio. Déjeme hacerle... Pero no, Juan, me impacta mucho eso, o sea, Sí. casi que en Arauca el que todavía tiene es porque no ha podido, no tiene cómo salir tiene de allá. cómo salir ni vender. Pero de resto habrían evacuado Sí, sin duda, la región. Sin duda. Yo quiero hacerle una pregunta, presidente. Mucho se ha dicho que el presidente acelera mucho su lengua y, como bien lo dijo usted, ha manifestado una inconformidad porque no ha habido la compra de tierras en su movimiento normal y mental. Usted ha sido enfático en decir que al presidente no le han dado la información exacta. Contémosle a los colombianos cómo va eso. Pues mire, hoy tuve una reunión con la ministra de Agricultura hace un par de horas. Mañana vamos a estar en Montería con la Agencia Nacional de Tierra y vamos a irnos también a Valledupar, a La Dorada, que es Magdalena Medio, y vamos a recorrer una zona
donde el gobierno quiere comprar tierra. Aquí hay dos temas. Primero, Fedegan no tiene 1 metro de tierra. Dije, vea, ministra, Fedegan, la única tierra que tiene es la esquina de la Caracas con 37. Por consiguiente, lo que hacemos nosotros es facilitarle al gobierno para que los ganaderos que quieran vender la oferta. Además, he venido advirtiendo, ojo con las intermediaciones. Fedegan no intermedia y nadie está autorizado para poder cobrar comisiones a ganaderos o a propietarios de tierra que quieran vender. Pero lo segundo, el gobierno, o Petro, el presidente Petro y el gobierno, que ahora es gobierno, pues tiene que ver o le está tocando tener que aceptar las dificultades que es adelantar cualquier proceso en el marco de la ley y las normas reglamentarias para tal propósito. Esto no es un negocio entre particulares. Juan, yo te compro, yo te vendo. ¿A qué precio? Eso no es así. Comprar o vender en el Estado es bastante más complicado por los rigores que imponen una serie de principios con los cuales se tiene que mover el Estado. Transparencia, economía, eficiencia, en fin, principio, acuérdense que yo fui vicecontralor general de la República, bastante más complicado. Y tercero, la tierra que está para vender es la que están ofreciendo. Hay otra tierra, ¿no?, que la adquirió el narcotráfico, las rentas ilícitas. Y no me van a decir que es solamente los paramilitares, no, y también la FARC. ¿O acaso el gobierno no recuerda cuando Juan Camilo Restrepo, que fue negociador con el Ejército de Liberación Nacional en el gobierno de Santos, dijo, siendo ministro de Agricultura, que solo en el Caquetá la FARC habían despojado a campesinos en una extensión superior a las 800.000 hectáreas? Entonces, en el Magdalena Medio, en la costa Caribe, buenas tierras hoy pueden estar en manos de la SAE a través de los procesos de extinción de dominio que se surten como resultado de que fueron adquiridos con rentas ilícitas. Bueno, no, qué lástima que se nos haya ido tan rápido este buen programa, porque José Félix Laforí, presidente de Fedegan, es un buen interlocutor, ¿cierto? Y tiene muchas cosas por contar. ¿Nos acepta para la próxima semana, presidente, si está con media horita de tiempo, que podamos contactarlo y hablar de nuevo sobre esto? Con mucho gusto. Tiene que ser a esta hora, ¿no? Porque sí, es la hora más o menos del almuerzo. Aquí en México la gente almuerza de 1:30 a 3. Ya a las 3 ahorita ya arranco o plenarias o comisiones de trabajo. Sí, señor. Pues, doctor José Félix, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchos éxitos y esperamos que sea garante de los intereses de toda esa Colombia que está esperando justicia, reparación, verdad, que atienda a las víctimas, que no sea un acuerdo de impunidad, pero que tampoco nos tomen del pelo en el tiempo, indeterminado y sin resultados. Muchísimas gracias y éxitos en su labor. No lo ponga en duda. Aquí estaré, firme con una serie de convicciones que arrastro a través de toda una larga vida de servicio en lo público y también en lo privado. A todos buena tarde. Muchas gracias. Y a todos nuestros televidentes, una feliz noche. Nosotros nos vemos en un próximo Tendencias.